Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día vamos a quebrar un poco el ritmo que veníamos teniendo ya hace algunas semanas. Hoy día vamos a dejar un poco la Biblia hebrea, sobre todo la Torá, el Pentateuco, y vamos a dedicarnos a un pasaje, o bueno, dos, o sea, ya me van a entender, del Nuevo Testamento. Y en particular nos vamos a dedicar más que un pasaje a un tema, porque me soplaron por ahí que hay cierto interés en que trate el tema del Padre Nuestro, la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día y vamos a tratar el tema, el Padre Nuestro, de distintos puntos de vista en este mismo video. Vamos a hablar de las circunstancias externas al Padre Nuestro. Vamos a ver las diferentes versiones del texto que nos ha llegado, que han llegado hasta nuestros días. Y dentro de eso vamos a hacer un poco de crítica textual, es decir, vamos a ver por qué, por ejemplo, no aparece en las versiones, en algunas versiones de la Biblia, la doxología, ese, porque tuyo es el reino, bla, 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 bla. ¿Por qué no aparece en ciertas versiones de la Biblia? Vamos a mirar la evidencia en los manuscritos antiguos y vamos a hacer también un poco de interpretación, un poco de exégesis de el Padre Nuestro. ¿Ok? Entonces, manos a la obra, tenemos mucho que hacer y vamos primero a contarles que el Padre Nuestro nos ha llegado en, en tres textos griegos distintos, en tres fuentes distintas. Esas tres fuentes son el Evangelio de Marcos, perdón, del Evangelio de Marcos no, sobre todo, y eso es muy importante, el Evangelio de Marcos no. Las tres fuentes son el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas y la Didache. Didache en griego significa enseñanza. El título completo de ese documento es La enseñanza de los 12 apóstoles a los gentiles. La Didache es un documento, es una especie de mezcla entre catequesis y manual de iglesias, probablemente de finales del siglo primero o comienzos del siglo segundo, y ese documento estuvo a punto de entrar el Nuevo Testamento estuvo así de cerca, le faltó muy poco para ser parte del canon del Nuevo Testamento. El texto del Padre Nuestro que aparece en la DDG es muy cercano, es muy cercano a la versión de Mateo, por lo tanto no lo vamos a leer de manera independiente, solamente cuando tratemos el problema de la doxología final, vamos a hablar del testimonio de la Didache. Ok, entonces veamos un poco las circunstancias externas al relato. ¿En qué circunstancias se da la enseñanza del Padre Nuestro? Comencemos por el libro de Mateo, por el Evangelio de Mateo. Eh, Mateo, eh, capítulo 6, versículo 5. Voy a leer desde la Biblia de las Américas. Más adelante a lo mejor les explico por qué voy a leer de la Biblia de las Américas hoy día. Entonces, Mateo 6, verso 5 dice, y cuando oréis, es Jesús el que está hablando, le está hablando a sus discípulos, esto es parte del sermón de la montaña, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido
su recompensa. Versículo 6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, verso 7, y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Ok, ese es el contexto inmediato eh, del momento en que eh, eh, Jesús enseña el Padre Nuestro. Entonces vamos a analizarlo un poco. Primero, el versículo 5 dice, el versículo 5 dice, y cuando oréis no seáis como los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Bueno, en el Evangelio de Mateos y también en la Dida G, hipócritas designa a los judíos religiosos del siglo I. Se está refiriendo principalmente a los fariseos. ¿Cómo sabemos que se refiere a los fariseos? Porque una forma de saberlo, una forma de intuirlo al menos, es porque dicen que les gusta orar en las sinagogas. La sinagoga es una institución de los fariseos. Fueron los fariseos que inventaron la sinagoga. Los saduceos tenían como centro de adoración el templo. Los fariseos, las sinagogas. Entonces los hipócritas son los fariseos, probablemente, muy probablemente. Ahora, ¿qué dice Jesús de los fariseos? ¿Por qué los llama hipócritas? Dice, porque les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Bueno, eso no es extraño. No es extraño porque la posición normal para orar de un judío es en pie. No es la única, en la Biblia hay otros ejemplos de otras posiciones adoptadas para orar, pero normalmente eh, un judío ora de pie. Y de hecho eso es cierto en el judaísmo moderno también. Ahora, una característica del judaísmo que no hay que olvidar es que el judaísmo es extremadamente comunitario. Y la costumbre es, en las oraciones de la mañana, de la tarde y de la noche, hacerlas en las sinagogas, en comunidad. Incluso hay oraciones que no se pueden decir si no hay un minyan. ¿Qué es un minyan? El minyan es un quórum de 10 judíos, hombres para los ortodoxos, los movimientos liberales también incluyen a mujeres, pero 10 judíos entonces, un quórum de 10 judíos es necesario para hacer ciertas oraciones importantes en la sinagoga. Entonces, en la mañana, en los barrios ortodoxos, por ejemplo, en la mañana, muy temprano en la mañana, es normal que los hombres vayan a la sinagoga y oren todos juntos, hagan los rezos matinales juntos. Lo mismo en la tarde y lo mismo en la noche. Seguramente esa también era una costumbre en los tiempos de Jesús, y era posible incluso que se juntaran personas en esquinas o en las plazas para orar. Un poco como ocurre hoy día también en Jerusalén cuando las personas van y oran frente al muro occidental, el Kotel, también llamado Muro de los Lamentos. Pero Jesús atribuye esto no a una devoción comunitaria, sino que lo atribuye a la hipocresía, porque él argumenta que las personas hacían eso, orar juntas en las sinagogas y orar en las esquinas,
para ser vistas, para que las personas los vieran y dijeran, oh, qué religioso es. Y probablemente había mucho de eso, o había alguna cantidad de eso. Seguramente en todos los grupos humanos va a haber personas que van a procurar, van a buscar las apariencias para obtener honra. Y eso es lo que está criticando, lo que está criticando Jesús. Y el versículo 6 es interesantísimo porque dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Aquí hay muchas cosas interesantes que decir. Primero, tenemos que decir que es medio sorprendente. Yo no sé si todas las casas de todos los israelitas tenían algo equivalente a un aposento. No sé si las personas tenían piezas individuales en la que pudieran hacer lo que está haciendo Jesús. Yo diría que en las casas populares no. Los espacios eran bastante comunes. Pero en fin, eso es un detalle. Lo realmente interesante del versículo 6 es que Jesús está desincentivando la oración comunitaria. Lo que Jesús está diciendo es, no vayas a orar a la sinagoga, quédate en tu casa y ora solo en tu casa. No participes del minyan, no participes de la oración, de las oraciones grupales, donde se necesita quórum para orar. Haz tus oraciones solo en tu casa. Es como, bueno, ustedes saben que hay iglesias, hay comunidades de fe que tienen por costumbre hacer reuniones a la mitad de la semana. Algunos las hacen el miércoles en la tarde, otras los hacen el martes en la tarde. Y esto sería como si Jesús estuviera diciendo, muchachos, no vayan a la iglesia en el culto de oración de mitad de semana, quédense en sus casas y oren en su casa. Es así de fuerte. El Evangelio de Marcos está destruyendo el fundamento de la oración comunitaria, cosa que va a ser contradictoria con el propio Padre Nuestro, lo vamos a ver en un rato más. Ahora, Jesús en esta declaración no solamente critica a los judíos, sino que también critica a los gentiles, porque le dice a sus a sus discípulos que no usen vanas repeticiones como los gentiles. Al parecer los gentiles trataban de convencer a sus dioses que atendieran las plegarias, eh, insistiendo mucho en los temas, repitiendo mucho las ideas y los pedidos. ¿Mm? Y critica eso critica. Uno piensa también cuando uno lee esto, uno piensa en los mantras, ¿no? ¿Mm? Ok. Eh, entonces ese es el contexto en Mateo. En Mateo Jesús está criticando la forma como oran los judíos y cómo oran o cómo rezan los paganos. Y él va a proponer una nueva forma. Entonces, a partir del versículo 9, vamos a encontrar el Padre Nuestro en la forma en que nosotros eh, lo conocemos en general. Entonces dice el versículo 9, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Okay. Esta es la versión del Padre Nuestro que nosotros más conocemos, incluyendo en la segunda parte del versículo 13 la doxología final, que después vamos a ver que no aparece en los manuscritos más antiguos. En realidad,
esta oración que presenta Jesús es una oración bastante judía. Sigue la estructura de muchas oraciones judías. Hay elementos comunes. Por ejemplo, llamar Padre a Dios es, si bien no es en todas las oraciones que se llama a Dios como Padre en el judaísmo, sí hay muchas oraciones y oraciones muy importantes en la liturgia judía en que se llama a Dios como Padre. Pero vamos a volver a eso en un rato más. La gran diferencia que tiene el Padre Nuestro con las oraciones judías tradicionales, excepto con el Shema, con, con el Escucha Israel, es que el Padre Nuestro es corto. Esa es una diferencia muy importante. Pero quisiera, antes de entrar en analizar el Padre Nuestro en sí, quisiera que comparáramos este relato o lo que acabamos de leer en el libro de Mateo, que lo comparáramos con lo que está en el libro de Lucas. Entonces vayamos a Lucas, capítulo 11, versículo 1. En Lucas se dice lo siguiente: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñenos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Aquí el contexto y las circunstancias son completamente distintas. Aquí Jesús no está en el sermón de la montaña. Eh, Aquí simplemente Jesús está orando, los discípulos lo ven orar y cuando termina de orar le piden que les enseñe a orar. Recuerden, los discípulos de Jesús no eran personas que uno llamaría religiosas. No eran personas que frecuentaban la sinagoga en todos los cultos, seguramente. No tenían un gran bagaje litúrgico. No. Eran judíos, pero judíos en el margen. ¿Ok? Judíos en el margen de la religión. Y justamente una de las ideas de Jesús es simplificar la religión y acercarla a las personas. Por eso es que también el Padre Nuestro es cortito. En fin, entonces estos discípulos no saben cómo orar. Seguramente ellos no tienen la costumbre, a lo mejor recitan el Shema Israel todos los días, pero no mucho más que eso. Entonces les piden que les enseñe a orar. Y a partir del versículo 2 vamos a encontrar el Padre Nuestro. Y él les dijo, Jesús les dijo, ¿no es cierto? Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Y ahí termina el Padre Nuestro en la versión de Lucas. Como ustedes se habrán dado cuenta, la versión de Lucas es mucho más corta que la de Mateo. Para comenzar, dice solamente Padre, no dice Padre Nuestro, y tampoco dice aquello de que estás en los cielos. Dice apenas Padre. Si ustedes están usando la Reina Valera 1960, a lo mejor van a sentirse extrañados porque la Reina Valera, las versiones Reina Valera dicen: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces ustedes me van a decir: ¿de qué estás hablando, Alfonso? Bueno, eh, esta es la razón por la que estoy usando la Biblia de las Américas hoy día. Vamos a ver si
Colocamos esto un poco acá. Vamos a mirar en los manuscritos cuál es la evidencia textual para el libro de Lucas. Uf. Vamos a ver aquí abajo. La palabra padre, sin calificativos, aparece en el papiro 75, que es un papiro que que data cerca del año 200, es decir, final del siglo segundo, comienzo del siglo tercero. Es un papiro muy antiguo y muy muy importante. En el códice sinaítico del siglo cuarto tampoco aparece aquello de nuestro y de que estás en los cielos. En el manuscrito vaticano del siglo cuarto tampoco aparece. En realidad, la versión Padre nuestro que estás en los cielos en el libro de Lucas, estamos hablando solamente de Lucas, solamente comienza a aparecer en manuscritos del siglo quinto. Y seguramente esa frase, nuestro que estás en el cielo, fue añadida al texto de Lucas para armonizarlo con la versión que está en Mateo. Los escribas hacían mucho eso, trataban de armonizar los evangelios. Así es que es posible que en el siglo V algún monje, algún escriba haya comenzado a introducir esa frase que viene de Mateo a colocarla aquí en el libro de Lucas. Ok. Otra diferencia con Mateo es que en Lucas no aparece la frase sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Eso no aparece por lo menos en los manuscritos más antiguos. Ustedes me van a decir, pero en la Reina Valera aparece. Lo que pasa es que la Reina Valera sigue en el Nuevo Testamento manuscritos más tardíos. Sigue la tradición de manuscritos más tardíos. En los manuscritos más antiguos que tenemos no aparece eso de hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. De hecho, vamos a mirar aquí la evidencia textual. Aquí está. De nuevo, la frase solamente comienza a aparecer en manuscritos del siglo V. Bueno, aquí hay una corrección del manuscrito sinaítico, un escriba que corrigió y que le añadió la frase, pero eso es una corrección tardía, es una corrección de finales del siglo IV seguramente, comienzo del siglo V. Y entonces esa frase en Lucas también aparece solamente en manuscritos tardíos. ¿Ok? Bien. Tampoco aparece la frase final, líbranos del mal. Líbranos del mal. No aparece. También puede ser que la Reina Valera lo tenga. Líbranos del mal también. ¿Por qué? Porque la Reina Valera sigue una tradición textual posterior. Ya. Está muy difícil hasta aquí, ¿me acompañan? Sigamos. Entonces, la versión de Lucas, la versión original de Lucas es mucho más pequeña, es más corta que la de Mateo. Ahora uno podrá preguntarse, ¿cuál es
la versión que Jesús dijo. Porque, convengamos, si Jesús enseñó el Padre Nuestro, debe haber enseñado una sola versión, como las dos distintas. Bueno, es difícil decirlo, pero si me presionan y veo que me están presionando fuertemente y me están obligando a tomar una posición, ya que ustedes me presionan, yo diría que la versión más corta tiene más posibilidades, más probabilidad de ser la versión original del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque, a ver, si imaginemos que somos discípulos de Jesús, que hemos recibido de Él eh, el Padre Nuestro, hemos aprendido el Padre Nuestro de Jesús y lo vamos a transmitir, se lo vamos a enseñar a nuestros alumnos. ¿Qué es más probable? ¿Que le agreguemos adornos a la oración de Jesús, haciéndola más bonita? ¿O que le saquemos frases dichas por Jesús? Bueno, un discípulo que se respete de tal nunca va a sacar frases dichas por Jesús. Entonces es mucho menos probable que alguien haya retirado frases a que alguien haya colocado a lo mejor una frase explicativa o alguna frase de adorno para que se escuche más bonita, más completa. De hecho, la oración no es muy larga, entonces uno no puede decir, no, es que se le olvidó. No se le olvidó nada. La oración es así, chiquitita, es súper chica y la gente en el pasado estaba entrenada para memorizar. No había acceso a libretitas ni nada para andar anotando, o sea, había acceso pero muy restringido. Las personas memorizaban, estaban entrenadas a memorizar y no se les iba a olvidar una oración así de chiquitita. Entonces, en mi opinión, la versión original del Padre Nuestro debe haber sido mucho más parecida a la versión que recoge Lucas que a la versión que recoge Mateo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Habiendo dicho eso, le vamos a dedicar atención sí a la versión que encontramos en Mateo porque es la que conocemos mejor. ¿Ok? Entonces, en mi opinión, la versión de Lucas es más cercana al original, pero como estamos más acostumbrados a la versión de Mateo, nos vamos a dedicar a la a esa versión con algunos comentarios, con algunos matices hechos por la versión de Lucas. ¿Ok? Ya, ustedes saben que cualquier reclamo, cualquier duda que surja, me pueden escribir en los comentarios ahí y yo con gusto los atenderé cuando llegue la ocasión. ¿Ok? Bien, sigamos entonces, volvamos a la versión de Mateo. Ya. Sí, todavía no estoy en Mateo. Oh, va a ser más fácil que lo haga así. Mateo 6, 9. Ya. Ok. Entonces ahora nos vamos a preocupar de la doxología. Esta frase que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Como ya vimos, esa frase no aparece en el Evangelio de Lucas. No aparece. No aparece. Así es que eso ya nos da un indicio de que puede ser
un acrésimo posterior. La pregunta es, ¿qué tan posterior? Puede que no aparezca en Lucas, pero puede que Mateo la haya recogido, ¿ok? De alguna tradición paralela. Bueno, eso es lo que nos vamos a preguntar. Déjenme presentarles la otra versión de el Padre Nuestro que nos llega de la Didaché. La Didaché, como les decía, es un documento de fines del siglo I o comienzos del segundo. Y aquí y también nos transmite el Padre Nuestro. La versión de la Didaché es muy cercana a la de Mateo, se van a dar cuenta. Déjenme leérsela. Esto está en el capítulo 8 de la Didaché. Dice así: es preciso que vuestros ayunos no sean parecidos a los de los hipócritas. De nuevo, la Didaché usa un lenguaje muy mateano, así es que de nuevo llama a los judíos hipócritas. Puesto que ellos ayunan el segundo y quinto día de cada semana, o sea, lunes y jueves. Los fariseos, al parecer, tenían la costumbre de ayunar lunes y jueves. En cambio vosotros ayunaréis el día cuarto y la víspera del sábado, o sea, el miércoles y el viernes. Ojo, un paréntesis sobre todo para mis amigos adventistas. Nunca nadie jamás en la vida tuvo la idea esdrújula de ayunar un día sábado. ¿Por qué? Porque el día sábado es un día de alegría. Es un día, en Isaías 58 se nos insta a llamarlo gozo, ¿no? Un día de gozo. ¿Mm? Eh, y uno no puede estar gozoso cuando ayuna, por lo tanto está prohibido ayunar en sábado, a menos que sea Yom Kippur. Yom Kippur le gana sábado, entonces si Yom Kippur cae en sábado, entonces se ayuna en sábado. Pero es la única excepción. A nadie nunca se le ocurrió ayunar en sábado. Los judíos, los fariseos ayunaban lunes y jueves, y los primeros cristianos al parecer ayunaban miércoles y viernes. ¿Ok? Cierro paréntesis. No hagáis tampoco oración como los hipócritas, de nuevo, como los fariseos, sino como el Señor lo ha mandado en su Evangelio. Aquí se refiere al Evangelio de Mateo. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestra deuda como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos induzcas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos, por todos los siglos. No dice amén. ¿Eh? Orad así 3 veces. Ya, este, eh, este párrafo de la Didaché nos trae un montón de información extraordinaria. Primero, al parecer los primeros cristianos, o por lo menos los destinatarios de la Didaché, tenían la costumbre de orar 3 veces al día. ¿Como quién? Sí, como los judíos. Shaharit, Minha, Arvit. La plegaria de la mañana, Shaharit, la de la tarde, Minha, y Arvit, la de la noche. Es solo que la liturgia judía es reemplazada por el Padre Nuestro. Mucho más corta, mucho más reducida, mucho más sencilla. Ahora notemos que este Padre Nuestro es muy cercano al de Mateo, ya hemos dicho eso varias veces, y también incluye una doxología final, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Lo interesante
aquí son, bueno, son varias cosas interesantes. La primera es que hay doxología, pero la doxología es distinta a la que aparece en Mateos. En Mateos aparece porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todo siempre. Amén. Aquí no está el amén, no está y no está el reino. Dice porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Y si bien esto es parecido a lo de Mateos, no es igual. La doxología no es igual. Y eso es muy importante. ¿Por qué eso es importante? Porque esto nos da un indicio de que los primeros cristianos probablemente sentían la necesidad de que la oración terminase con una doxología, pero la tradición de esa doxología era distinta para distintos grupos. Algunos no la tenían y en algunos otros grupos difería la doxología final. Eso indica, por lo tanto, que siendo el resto de la oración idéntico al de Mateo, eso indica que la doxología final del Padre Nuestro es un desarrollo posterior al texto del Evangelio de Mateo. Es decir, hubo comunidades cristianas que desarrollaron esta doxología porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos, y hubo otras comunidades que desarrollaron una doxología parecida como la que hemos conocido nosotros, ¿no? Porque el tuyo es el reino, el poder y la gloria para todos siempre. Amén. ¿Ok? Si la doxología hubiese sido original a la tradición mateana, entonces Mateo y la Didache tendrían la misma doxología. ¿Por qué? Porque la Didache trae, rescata el Padre Nuestro desde el Evangelio de Mateo. ¿Me doy a entender? Vamos a seguir entonces. Vamos a ver los manuscritos. Vamos a ver. Yo creo que aquí está un poco más claro. Ya. En los manuscritos aparecen distintas versiones de la doxología. Y como ya hemos indicado, esa es una indicación de que la doxología no es original. La versión que nosotros estamos acostumbrados, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, amén, es una doxología que comienza a aparecer en los manuscritos a partir del siglo V. Por ejemplo, en el manuscrito W, el delta es del siglo IX, el teta es del siglo IX, es decir, el manuscrito más antiguo que conocemos que contiene la doxología es el del siglo V, cuando ya el texto estaba siendo adaptado para la liturgia cristiana, para la liturgia en las iglesias. Entonces, eso nos indica, todo lo que hemos dicho, el que la doxología aparezca de manera distinta en diferentes manuscritos, en especial en la Didache, y que la doxología que nosotros tenemos en nuestras Biblias, en la Reina Valera, solamente aparezca a partir del siglo V, el manuscrito del siglo V, nos muestra que esta doxología no pertenecía. Mateos nunca la escribió. Nunca escribió esta doxología. ¿Ok? Y con eso espero haber respondido la pregunta que me transmitieron originalmente, porque en algunas versiones aparece esa doxología y en otras no. Entonces vayamos un poco ahora,
este video se está alargando mucho, pero vayamos a un poco de interpretación de del texto. Vamos a usar el texto de Mateo. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a empezar por ahí. En esta frase llama la atención muchas cosas. Primero, lo que nos llama la atención es que la frase es muy judía. En el Antiguo Testamento se hace explícita la relación padre-hijo entre Dios e Israel. En el libro de Éxodo, cuando Dios le ordena a Moisés ir a hablar con Faraón, la primera vez que lo hace, Dios le ordena a Moisés decir: libera a mi hijo, a mi primogénito Israel. En el libro de Éxodo, en la Biblia hebrea, Israel es el primogénito de Dios. Punto, acabó. Y si Israel es el primogénito de Dios, quiere decir que Dios es padre para Israel. En el Salmo 103, nosotros tenemos un video en el canal acerca del Salmo 103, también Dios es comparado con un padre. En el libro de Malaquías, déjenme leer, no voy a buscar Malaquías aquí, no quiero salir de... Pero en Malaquías, capítulo 3, verso 17 dice, es Dios el que está hablando, dice: y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial, y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Dios mismo se está comparando con un hombre que perdona a un hijo. Es decir, el hijo, ya vimos, es Israel. Dios se está comparando como padre. ¿Okay? Entonces, la figura de Dios como padre de Israel no es extraña en la Biblia hebrea. No es usual, pero no es extraña. Más importante aún, en las oraciones, en la liturgia de la sinagoga, hay varias oraciones en que Dios es llamado Padre. Está la famosa oración Avinu Malkeinu, que se recita en la ceremonia de Shacharit, y también en Rosh Hashanah y el Yom Kippur. En fin, hay en la oración de la noche, por ejemplo, se habla de Dios como nuestro Dios que está en el cielo. Entonces, todos estos elementos de Padre, de Dios que está en el cielo, son elementos, son frases que ocurren en oraciones judías que se recitan hasta el día de hoy. ¿Okay? Entonces, el comienzo de la oración tiene un aire muy judío. Santificado sea tu nombre. Existe una oración entera en la liturgia judía, el Kadish, que de hecho es una oración que está en arameo, que está dedicada a santificar el nombre de Dios. Y en la Midá también, en la oración de las 18 bendiciones, que es la oración principal en los cultos, una de las oraciones principales junto con el Kadish en los cultos judíos, también se reconoce a Dios como Padre. Ahí en esa oración se dice: tú eres nuestro Padre. Y también se dedica todo un párrafo para bendecir el nombre de Dios, para santificar el nombre de Dios. Entonces esto es muy muy importante y es muy judío. Ahora, ¿qué es esto? Ahora, ¿qué otras cosas hay interesantes en esta primera frase del Padre Nuestro? Primero, que es
absolutamente monoteísta. El Padre Nuestro no es una oración trinitaria, es absolutamente unitaria, monoteísta estricta. Porque cuando Jesús dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, Él nos está dirigiendo a lo que nosotros llamaríamos en el contexto trinitario Dios el Padre, sino que está refiriéndose a Dios como Padre, Dios en su unidad, Dios en su completitud. Dios es llamado Padre. Punto final, se acabó. No es una oración dirigida a Dios el Padre, es dirigida al Padre, y Padre significa Dios como un todo. ¿Okay? Entonces el Padre nuestro no es trinitario. ¿Ok? Venga tu reino. Esta es la parte más escatológica y mesiánica, ¿no? El, el, el movimiento de Jesús, el movimiento de Juan el Bautista también, eran movimientos escatológicos, eran movimientos apocalípticos que esperaban el fin del mundo y el establecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, es normal que el primer pedido que se hace sea el del advenimiento del reino de Dios. Es la gran esperanza en el movimiento de Jesús. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esa es una frase que probablemente no sea original del Padre Nuestro, pero es interesante en sí misma porque presenta la posibilidad de que en la tierra no se haga la voluntad de Dios. Contrariamente en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios, porque en el cielo Dios es evidente, aquí en la tierra no, aquí tenemos libre albedrío y por lo tanto los seres humanos podemos no hacer la voluntad de Dios. Verso 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Varias cosas interesantes aquí. Primero, fíjense en lo siguiente. Al comienzo dice Padre nuestro y dice pan nuestro. Después va a decir perdónanos nuestras deudas. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. Fíjense que todas son formas plurales. Porque el Padre nuestro no fue compuesto, curiosamente, para hacer una oración individual, sino que es una oración comunitaria. No dice, dame mi pan de cada día, sino que dice, danos el pan nuestro de cada día. No dice, mi Padre que estás en el cielo, sino que nuestro Padre que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. No dice, perdóname mis deudas, sino que dice, perdónanos las deudas. Es una oración colectiva, no es individual. Hay un detalle de traducción que no voy a hablar mucho de eso. En el texto griego aparece la palabra epiusion. Epiusion es la que se ha traducido en nuestras Biblias como de cada día o como cotidiano. Epiusion en realidad significa para el sustento, o sea, está hablando del pan nuestro que es necesario para nuestro sustento. Ahora, hay especialistas en el griego del siglo I que dicen que por un influjo del arameo, por un arameicismo, epiusion puede también significar el pan que es necesario cada día. Y de ahí viene la traducción en nuestras Biblias. Okay. Ahora, vamos a hablar de eso un poquito después. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es útil revisar la versión de Lucas capítulo 11, verso 3 por ahí. El 4 dice, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben.
Aquí hay un porque, en Mateo hay un cómo. Pero las dos frases concuerdan en que hay una relación en el hecho de que nosotros perdonemos a los demás para que Dios nos perdone. Fíjense que el perdón de los pecados aquí es sin cruz. Bueno, Jesús no había sido crucificado todavía. No depende de la intermediación de Jesús. No depende de un sacrificio. Es la razón del perdón es porque Dios tiene la potestad de perdonar y porque el argumento que se da es porque nosotros hemos cambiado de actitud, nosotros hemos perdonado, nosotros en ese punto hemos actuado justamente. Por lo tanto, te pedimos que tú actúes justamente con nosotros también. Nosotros actuamos misericordiosamente, te pedimos que tú seas misericordioso con nosotros también. Eso es muy judío y muy poco eh, cristiano hasta cierto punto. ¿Mm? Y esto concuerda con muchas parábolas que están relatadas en los evangelios. Por ejemplo, la parábola del rey que tenía un deudor y decide perdonarle la deuda y después esa persona va y le cobra a un compañero de él, el rey se entera, mete al primero a la cárcel. ¿Se acuerdan de esa parábola? Esta frase está muy en consonancia con eso. Dios va a actuar con nosotros de la misma manera como nosotros actuemos con nuestros hermanos. Es muy, es muy judío eso. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjense que para Jesús no es imposible que Dios coloque en tentación o que Dios nos coloque a prueba. De hecho, esto también es muy judío. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, Dios mismo a través de Moisés dice que Él llevó a Israel al desierto para probarlos y para humillarlos, para ver qué es lo que había en su corazón. Hay textos en el Nuevo Testamento que van a decir que Dios nunca nos coloca en tentación, pero para el Padre, para Jesús, sí es posible. Y esto también es muy judío, porque fíjense lo que está diciendo el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está reconociendo que de Dios viene todo. De Dios viene el sustento, de Dios viene el perdón, del Dios incluso puede venir la tentación. Y en la versión de Mateo, que probablemente no sea lo que Jesús dijo, pero en la versión de Mateo, incluso de Dios depende si nos viene o no viene el mal. Porque, y esto es muy judío también, porque en el monoteísmo estricto judío, todo proviene de Dios. Directo o indirectamente, pero todo proviene de Dios. Entonces aquí tenemos una oración bellísima, una oración comunitaria, una comunión, una oración que nos coloca en una relación de padre a hijo con Dios sin intermediarios. Es una relación directa, línea directa entre Dios y los seres humanos. Es una oración donde hay dependencia completa. Dependemos de Dios, reconocemos que dependemos de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Una oración cortita, sobre todo en la versión de Lucas, que me parece sorprendente. Y es una oración que también nos proyecta hacia el futuro. Venga tu reino. Venga tu reino. Y venga tu reino significa también yo quiero contribuir a hacer realidad tu reino aquí en este mundo. Siguiendo tu voluntad yo voy a ser parte de la construcción de ese reino aquí en este mundo. Y ya con eso los quiero dejar para no aburrirlos demasiado. Dios nos dejó acá para ser constructores del reino. Nos dejó en este mundo para que seamos colaboradores de Él en la elevación de este mundo, en la construcción de este mundo. Como dice en Génesis, que las obras que Dios hizo para hacer. Hay obras que Dios hizo, dejó en potencia para que nosotros las hiciéramos. Y
construcción solamente la podremos hacer estando en una relación directa, directa y dependiente de Dios, sin intermediarios, sin barreras, con el corazón abierto a Dios. Y espero que esa sea nuestra experiencia y que por sobre todas las cosas nos acerquemos un poco más a esa experiencia en cada sábado, en cada Shabbat. Así es que no me queda más que decirles Shabbat Shalom. Perdonen por el video tan largo, pero espero que les haya gustado. Chao, chao.